Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis, Itgalut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis 4. Después de esto miré, y he aquí había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, he aquí que vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. También, delante del trono, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche sin cesar decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a tratar este capítulo 4 de interpretarlo lo más cercano posible conforme a lo que hasta ahora hemos ido aprendiendo. Vamos a ver si todo lo que hemos ido aprendiendo y algunos textos de la Biblia nos pueden ayudar a entender qué es lo que Juan está viendo. Nosotros lo que tenemos que tratar de entender qué es lo que Juan está viendo, porque recuerden que esto se le está mostrando a Juan, es una visión y va a haber muchas cosas más. A partir de este momento nos podemos dar cuenta que el Padre, que Dios quiere mostrarle a Juan primero su gloria, sus manifestaciones y después lo que va a ocurrir, lo que va a ir ocurriendo a medida que pasa el tiempo. Los primeros capítulos hablaba de la manifestación del Mesías, del Cordero, el que tiene los 7 espíritus, el que tiene la espada aguda de 2 filos, y también del mensaje a las 7 iglesias que representa la plenitud de todas las naciones. Muchas personas dicen que estas 7 iglesias se representan 7 tiempos. Puede ser, pero la Escritura nos dice que representa lo que fue, lo que es y lo que será. No solamente es 7 tiempos que pasaron, sino también las cosas que van a acontecer. Y también el mensaje decía que era para todas las iglesias. Cada mensaje iba para todas las iglesias. Entonces no podemos como que quedarnos que es para un determinado tiempo nada más. Puede ser, es una buena manera de entender, pero me parece que hay un poco más. Entonces cada mensaje de la diferente iglesia también nos compete,
también nos responsabiliza a entender y a captar. Hasta ahí. Entonces habíamos visto el mensaje a los líderes de las congregaciones. Cuando hablaba el ángel a los mensajeros, eran los encargados, los que estaban guiando. Y los encargados tenían la obligación de transmitirle eso a los demás miembros. Eso era para esa época, hablándoles de lo que había ocurrido ya en épocas anteriores y también para que los creyentes, los fieles, empiecen a difundir para las generaciones futuras. Para eso era el mensaje de las 7 iglesias, que hemos aprendido ya casi en 2 meses por ahí. ¿Cómo empieza el capítulo 4? Vamos a tratar de ir. Versículo 1. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces ahí vamos a analizar. Ese después de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué significa estas cosas? Eso después de esto. ¿Qué es lo que estábamos leyendo antes? El mensaje a las iglesias. Y si ustedes se dan cuenta, a cada iglesia le refería su estilo de vida, sus virtudes, sus errores, sus faltas. A cada iglesia, a cada congregación le decía lo que le faltaba, lo que estaba bien, lo que estaba mal. Cada iglesia. Una de las cosas que hemos notado es que a la iglesia de Filadelfia no le encontró ningún defecto y a la iglesia de Laodicea no le encontró ninguna virtud. Esa es una cosa que hemos notado, ¿no? Entonces, podemos entender entonces que la iglesia de Filadelfia es la que realmente está viviendo, enfocándose al punto de las cosas de Dios y por causa de eso tiene sufrimiento. ¿Por qué? Cuando vienen los sufrimientos, cuando vienen las persecuciones por causa de la palabra, es difícil que en tu vida exista tropiezos. Es difícil, porque si vos estás sufriendo por la palabra, estás sufriendo por el evangelio, ya no te da tiempo para andar pensando en cosas del mundo. Generalmente la gente que se desvía de la verdad, que se desvía de la palabra, es que no está pasando ninguna persecución. Es que su vida está muy cómoda y muy tranquila. En cambio, la iglesia de Laodicea ya se asimiló al mundo y también se asimiló al sistema religioso. Ya le era normal, además obtuvo ganancias, fama, poder, riqueza, que pensaba que ya no necesitaba de Dios. Y si uno piensa en la actualidad, podemos decir que estamos viviendo en tiempos de Laodicea, donde la gente ya piensa que no necesita de Dios, donde las iglesias tienen que obligarle a la gente a reunirse. Vengan al culto, reúnanse, hagan reuniones, congréguense. Ay, qué bueno da usted con ese pastor o estos hermanos, que demasiado quieren que nos reunamos. Así. Cuando antes era un deseo de ellos. Inclusive corrían peligros. Ustedes saben que al reunirse inclusive en una casa para adorar a Dios, podían ser atrapados por los romanos y ser enjuiciados antes. O sea, antes la gente, ¿por qué se reunía? Porque necesitaba reunirse. Hoy en día la mayoría de las iglesias se reúnen muchas veces por religiosidad, tradición, costumbre o porque el pastor les obliga. No les obliga, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, ese es el tiempo de la Odisea. Entonces, esto es lo que después de estas cosas. Ahora Dios le quiere mostrar a Juan algo increíble. Y le llama, pero recuerden que esto es una visión. Esto no puede ser algo, no podemos pensar que Juan está ahora, que va a ascender al cielo. Porque el mismo Yeshua dice que nadie subió al cielo. Solo el que descendió al cielo. Pero acá dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esta es la voz que sale del Mesías, ¿no? Dice que sale como voz de trompeta. Y eso tenemos una referencia ahí. Vamos a mirar nada más en Mateo 24:31. Mateo 24:31. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces podemos entender que esta voz que sale como trompeta es la voz de Yeshua. Por eso es importante para nosotros la celebración de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, porque es el tiempo en que nosotros estamos
esperando, recordando o conmemorando el momento en que se va a anunciar la llegada del Mesías. Y su presencia en la tierra va a ser como sonido de trompeta. Entonces es importante conocer ese sonido. Recuerden que la trompeta sonaba para avisar que el novio llega, que el novio está llegando en las antiguas culturas, en la cultura hebrea. Cuando va a llegar el novio para la boda, tocaban el shofar, tocaban la trompeta. ¿Por qué los hebreos tenían esta tradición, esta cultura? Porque era un anuncio de que cuando el Mesías también iba a venir por su novia, por su esposa, por la iglesia, por sus escogidos. Amén. Estamos entendiendo ese punto, ¿no? Lentamente vamos a tratar de ver cada cuadro, cada punto. Entonces, esa voz que al principio le mostró todas estas cosas, le dio el mensaje a las iglesias, ahora le está llamando a Juan. Ven acá, ahí vimos en el video así alguien que le llamaba. Entonces, Juan, pero ¿cómo puedo ir? Yo no tengo poder para volar. Pero, ¿qué ocurrió? Volvamos a Apocalipsis. Versículo 2. Y al instante, ¿qué pasó? Yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Al instante, cuando recibe ese llamado, él en ese momento se encuentra en la presencia ya de celestial, en un lugar increíble. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto era real o era visión? Es un poco extraño, ¿no? ¿Qué sería? ¿No? Real es. Acá dice que al instante yo estaba. Acá sale una palabra en el Espíritu. El apóstol Pablo mencionó también que él un día también estuvo en el tercer cielo, en el lugar donde vio cosas que no me es manifestada decir, y que no sabe si estaba físicamente o espiritualmente, no podía distinguir, dice. No podía distinguir cómo yo estaba ahí. Así él explica. Entonces, lo más probable es que él haya estado ahí espiritualmente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? En visión. Se puede decir en sueños. Que haya sido una manifestación que Dios haya preparado. Esto es muy especial, ¿no? Llegar hasta estas cosas, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el objetivo de que que Yeshua, el que le dio los primeros mensajes, le haya llamado y le quiera mostrar estas cosas a Juan. ¿Qué es lo que quiere hacerle entender? Acá decía en el capítulo del versículo 1, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. O sea, que a partir de aquí le va a mostrar primero el reino celestial, el reino de Dios, y a partir de ahí le va a mostrar todas las cosas que en el reino de Dios están preparadas, están agendadas. Todas las cosas que están escritas que deben ocurrir. Pero lo importante es a partir de aquí, a partir de este reino, va a avanzar todas estas cosas. Versículo 2, ¿no? Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Trono establecido, entonces este es un lugar ya fijo, es un lugar ya preparado, no es un lugar que se va a remover, no es un lugar que después se va a quitar. Entonces podemos decir que lo que Juan está viendo es el trono de Dios, el trono celestial en el cielo, donde algunas personas dijeron que han visto a Esteban cuando estaba siendo apedreado. Él manifestó que vio a el Señor Todopoderoso y al Mesías sentado a su derecha. Así él manifestó. Cuando él estaba siendo apedreado, Dios le mostró. Hay otro profeta también que ha visto algo así. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien que vio el trono de Dios? Ezequiel también vio. Daniel también vio. Y Isaías también vio. Se les manifestó en visiones este trono real, este trono increíble. Entonces no es algo nuevo, no es algo que podemos decir, esto nunca ocurrió. Esto ya había aparecido, ya se le había manifestado a otras personas. Pero lo importante es que a través de esta representación, Juan va a entender algunos misterios que en la antigüedad no conocía. Bueno. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan era un conocedor, por lo visto, de joyas, porque para que vos compare lo que está viendo con joyas, es porque conoce las joyas, ¿no? Por ejemplo, si yo veo algo así, no voy a poder distinguir si le parece a
¿qué será? Jaspe, o a el otro cornerina, o a esmeralda. Yo no voy a poder distinguir qué se parece a eso porque yo no he visto todavía esos materiales, ¿no? Las personas que conocen bien esos materiales pueden decir, yo podría decir yo algo semejante a un sombrero pirí, semejante a una carreta de campaña o a un pesebre típico. Bueno, así yo puedo hablar, ¿no? Eso es lo que yo conozco, ¿no? Una pantalla, una canasta de Navidad. Cosas que yo conozco puedo decir y se le parece a eso, si quiero explicar algo, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? O brillaba así como brilla, no sé, el espejo cuando limpié, o el piso cuando repasaba, o mejor que el piso del hotel más lindo que hay en Asunción. Algo así, no voy a poder hablar si no conozco. Por eso podemos entender que lo que Juan está viendo, simplemente él lo está comparando con lo que él considera es tales materiales. Estos materiales yo conozco, yo soy minero, trabajo en mina, conozco estos materiales, tienen semejanza a esos. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo? Alguien sentado en un trono, no podía distinguir su rostro. Pero algo interesante que él ve acá, ve también un arco. Un arco, acá en la Biblia sale un arco iris, ¿no? Es como que estuviera siendo representado por lo que él conoce como el arco que nosotros solemos ver después de cada lluvia, ¿no? Y ese arco, si ustedes recuerdan, se manifestó una vez en la Biblia como un pacto que Dios iba a hacer con la humanidad, de que nunca más iba a destruir a la humanidad por diluvio. Era el pacto que Dios hizo con Noé, y en ese momento aparece, dice, mi arco pondré, dice. Está en la Biblia, ¿no? Mi arco. Entonces, es su arco de él. Entonces estamos viendo su reino, y Juan está viendo atrás de su trono un arco semejante a ese arco iris, ¿no? Que brillaba y tenía diferentes colores. Entonces puede decir que el pacto que Dios hizo con la humanidad de no destruirla en diluvio, aquella vez con Noé, ahora está viendo Juan. ¿Qué significa esto? Que ese pacto sigue vigente, siempre está. Dios siempre tiene su corazón puesto hacia la humanidad completa, porque ese pacto fue con la humanidad entera, con los descendientes de Noé. Entonces podemos ver que Dios le está mostrando eso a Juan. Eso es lo que él está viendo. Después, versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Pero ya tomé un poco de agua. Estamos entendiendo la película, ¿no? Hemos visto el trono de Dios. No se puede especificar qué cosa había ahí. Materiales increíbles que solo un minero profesional puede describir. Pero hay algo más que Juan está viendo. Recuerde que esto es una visión. Yeshua se le apareció a Juan en la isla de Patmos cuando él estaba orando en el día del Señor, dice, podemos pensar que era un Shabbat, y empezó a mostrarle todas estas cosas, empezó a decirle los mensajes para las iglesias, y de repente le llamó a un lugar celestial, donde vio una puerta abierta, la puerta del cielo, la puerta que estaba abierta para la iglesia de Filadelfia, la puerta del trono celestial también. Recuerden también que el trono de Dios, establecido en el cielo, también se va a establecer en la tierra. Por eso lo que estamos viendo también es una representación de lo que Dios va a establecer en la tierra con su Hijo, con Yeshua HaMashiach. Eso es lo que va a establecer. Entonces podemos entender también que estamos viendo algo semejante a lo que Dios va a establecer aquí en la tierra. Entonces un trono de alguien que tiene máximo poder. Pero ahora lo interesante es que alrededor están 24 tronos también. 24 poderes. Aquí dice, alrededor del trono había 24 tronos. Significa 24 reyes, autoridades, poderes. ¿Dónde está esto? En el cielo. Esto está establecido en el cielo. ¿Quiénes son estos 24? ¿Quiénes dice que son ancianos, ¿no? Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
La corona en la Biblia representaba el mérito, ¿no?, de haber logrado vencer, de haber logrado pasar las dificultades. Y la vestidura blanca representaba tus acciones justas, tu vivencia delante de Dios y tu presencia ante el reino establecido por Dios. Era sombra de la santidad, sombra de que vos estabas viviendo una vida acorde a la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de una vida acorde a la voluntad de Dios, no hablamos con algo que yo creo que es la voluntad de Dios. Hablamos con algo que Dios piensa que es su voluntad, que Dios estableció como su voluntad. Porque muchas personas piensan, qué bien, yo voy a tener entonces esta corona, yo voy a tener esa vestidura porque yo hago lo que Dios quiere. Yo, según mi punto de vista, vivo como Dios quiere. Entonces, para entender este punto, uno tiene que saber la Torá, los mensajes de la Biblia, los pactos que Dios hizo, cuáles son sus planes, qué es lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos, para tener esta vestidura blanca y esta corona. Esto es aquí en la tierra, pero estamos ahora hablando del cielo. ¿Quiénes son estos 24 ancianos que están allá arriba alabando y honrando a Dios? Son 24 fuerzas y 24 poderes. Lo que nosotros estamos viendo ahora es el reino de los cielos. ¿Acaso nosotros podemos decir, esto es esto, esto es aquello, esto es esto, esto es aquello? Sería muy difícil. ¿Acaso aquí en la Biblia menciona, estos 24 ancianos son los apóstoles, son los profetas, son Elías, son Moisés? ¿Así dice en la Biblia? No dice. Entonces yo puedo decir, son los apóstoles, son los 12 apóstoles, son los 12 profetas. Yo puedo decir, pero acá no dice. Entonces si no dice acá y yo digo, entonces estaríamos confundiéndonos, ¿sí o no? Entonces nosotros no podemos ponerle nombre. ¿Por qué le digo esto? Porque he visto interpretaciones que le daban esa idea. Y es lo que uno espera oír cuando escucha este mensaje. ¿Y quiénes son esos 24 ancianos? ¿Y quiénes son? ¿Tienen nombres? ¿Quiénes son? Y bueno, hoy les voy a decir, les revelaré el misterio de los 24 ancianos. ¡Qué bien! Hoy va a ser un culto interesante. Pero acá no dice, acá no está, acá no aparece el nombre de nadie. Solamente dice que Juan vio un trono celestial semejante a esto. Lo máximo que podemos ver es que tenía un arco iris, y lo máximo que nos acordamos de arco iris es el pacto que Dios hizo, porque mi arco mostraré, dice, estableceré mi pacto. Quiere decir que la fuerza de Dios, el poder de Dios se estableció con la humanidad para no destruirla más aquella vez con Noé. Eso es lo que estamos viendo. Después aparecen 24 ancianos sentados en 24 tronos con vestiduras blancas y con corona en sus cabezas. Y si dice tronos y que tenían coronas, simplemente podemos entender que son potestades celestiales. Son fuerzas, son poderes celestiales. Hasta ahí podemos entender, allá en el cielo. Ahora, ¿qué había dicho Yeshua que se iba a establecer en el reino cuando Él venga acá, se establezca en la tierra, en su reino? ¿Qué había dicho? Él había dicho a sus apóstoles que se iban a sentar con Él a reinar para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así había dicho, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos viendo estableció en el cielo, y si ese reino también se va a establecer en la tierra al mando de Yeshua, entonces podemos entender que una similitud a eso va a estar establecido aquí en la tierra. ¿Quiénes serán los que se sentarán con tronos, con coronas, a reinar con Yeshua? Y bueno, primero se le dijo a sus 12 apóstoles. ¿Quiénes serían los otros 12? No podemos entender. Otra parte de la Biblia dice que Abraham, Isaac y Jacob estarán sentados en mi reino y vendrán de todas las naciones y de todas partes para reinar junto con el Mesías. Así está escrito en un evangelio. Entonces podemos entender también que esto que está viendo Juan es algo semejante a lo que se va a establecer algún día en el reino que el Mesías va a establecer aquí en la tierra. Por eso en la oración de Padre Nuestro decía, venga a nosotros tu reino. Ese reino ya establecido, fijado en el cielo, se establezca también en la tierra. Amén. Estamos entendiendo ese punto. Ahora, vamos a ver un texto que quiero compartir. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Esto es lo que Pedro decía cuando hablaba a los dispersos de Israel en diferentes regiones. Bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer quiere decir que nos sacó del mundo pecaminoso en que vivíamos y nos dio la nueva vida. Nos hizo nacer de nuevo, nos hizo ser nueva criatura a través de Yeshua HaMashiach y nos dio esperanza de viva por la resurrección de Yeshua HaMashiach de los muertos. Ahora, ¿con qué objetivo hizo Dios Padre todo esto? Para una herencia incorruptible. El propósito era darnos una herencia que no tiene contaminación, que no se contamina. Ese era el propósito de toda esta manifestación, de esta vida nueva que nos ha dado, de la resurrección. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces lo que estaba Dios preparando para nosotros, la nueva vida, la esperanza a través de la resurrección, estaba reservada en los cielos. ¿Qué quiere decir reservar? Que ya está como establecido, preparado o guardado lo que va a ocurrir para nosotros en los posteriores tiempos. Y gracias a la nueva vida que hemos recibido, eso va un día a venir a nosotros. ¿Están entendiendo? Entonces, esto está reservado en los cielos. Ahora Juan, en Apocalipsis capítulo 4, ¿qué está viendo? Está viendo lo que hay en el cielo. ¿Qué es lo que hay en el cielo? Un reino, un trono maravilloso con 24 tronos alrededor, manifestándose ante su presencia. Después, versículo 4, para eso ya leímos, ¿no? 5, que sois reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la emuná, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros somos guardados, dice, por el poder de Dios, mediante la fe. ¿Qué es la fe? Fidelidad a la Escritura. Mediante somos fieles a los escritos de Dios, a sus mensajes, a sus estatutos, a su palabra dada a los profetas, Él nos está guardando para un día recibir esta herencia reservada en los cielos. ¿Están entendiendo hasta aquí? Algo que Pedro está hablando. Pero después continúa diciendo más, pero hasta aquí quería ver. Ahora otra cosa, algo que he visto, ¿no? Que el rey David estableció en el tiempo en que él ya estaba en sus últimos tiempos. Recuerden que David logró establecer el reino de Israel, las 12 tribus. Antes de David las tribus estaban todas, cada una por ahí por su lado. Antes del rey Saúl, en el tiempo de los jueces, la Biblia dice que cada quien hacía lo que quería, pero a pesar de eso siempre había un remanente fiel. A pesar de eso siempre había gente que clamaba a Dios, que buscaba a Dios, que todavía tenía esperanza en Dios. Entonces cuando David logra ser rey, lo primero que él hace es restaurar el reino. Restaurar a las 12 tribus. Y después nace en su corazón establecer un trono o un reino o una ciudad real, una ciudad capital. Una ciudad donde establecer el templo de Dios y donde establecer el reinado de Israel. Y esa ciudad fue la ciudad de Jerusalén, donde está el monte de Sión. Ahí establece entonces el lugar más sagrado para el reino de Israel. Esa es la ciudad santa, la ciudad Kadosh. Entonces, estar en Israel, estar en Jerusalén y estar en el monte del templo es tener santidad delante de Dios. ¿Eso quién establece? El rey David. Entonces, estamos viendo, ¿no?, lo que estaba habiendo en el corazón del rey, porque él estaba sintiendo esto de una visión que le venía de Dios. Por eso es que Dios le dice, todo lo que tenga en su corazón que lo haga, porque David tiene mi corazón. David realmente tiene mi corazón y lo que él está haciendo es una ¿cómo se puede decir? Una reconstrucción de lo que yo estoy preparando para él. Él está haciendo lo que yo tengo preparado para mi pueblo. Él está sintiendo mi corazón. Entonces eso David estaba preparando aquella vez.
Y él, después de establecer el reino, la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, tuvo en su corazón edificar el templo. Y en el templo él preparó 24 turnos de servidores. 24 turnos, entre los levitas preparó 24 ancianos, 24, se puede decir, familias. 24 familias que en 24 turnos iban a servir en el templo. ¿Para qué? Para que cada semana esté un grupo sirviendo en el templo. Entonces toda la semana iba a haber gente alabando, preparando las cosas, encendiendo las lámparas. Entonces el templo nunca iba a estar sin alabanzas. ¿Y qué clase de vestidura vestían estos ancianos, estos levitas, estos cabezas de familia de los levitas? Ellos vestían la vestidura blanca, la vestidura sacerdotal del lino. ¿Están entendiendo hasta aquí? Esto es lo que podemos ver más cercano a lo que la Biblia nos está narrando, como queriendo hacernos entender lo más sagrado que hubo en la tierra de las cosas de Dios es lo establecido por David en el servicio del templo. Eso fue lo más sagrado que hubo en la tierra, lo más semejante a el reino del cielo. Si una persona hoy quiere acercarse a esa santidad grande, porque dice que acá clamaban santo, 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 tiene que acercarse a las cosas que había en el templo. ¿Y quién tuvo esta idea? ¿De quién nació este corazón? Del rey David. Por eso vamos a ver dos textos aquí. Primera de Crónicas, capítulo 23. Primera de Crónicas, capítulo 23. Primera de Crónicas, capítulo 23. Les recomendaría que puedan leer todo el capítulo 23 para poder tener una idea más amplia de este tema. Pero yo solamente le voy a leer algunos versículos para cortar. 23-25. Porque David dijo: el Señor Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Así David dijo que Dios ha hecho en su vida. Dios ha hecho paz a Israel. Hemos eliminado a todos nuestros enemigos, hemos eliminado con todas nuestros problemas. Ahora es el tiempo de establecer las alabanzas para Dios. Y también los levitas no tendrán que llamar más el tabernáculo y todos los utensilios, no tendrán que llevar más, el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa del Señor, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas al Señor, y asimismo por la tarde. Y dice más, ofrecer todos los holocaustos al Señor los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante del Señor. ¿Quién estableció esto? El rey David. Ahora, una pregunta. Pero un momento, David, esto no está en la Torá. Pero esto es lo que está viendo ahora Juan en el cielo. Entonces, estas cosas Dios está revelándole a David directamente de su corazón. Por eso es que él era conforme al corazón de Dios. Establecer grupos de sacerdotes que estén alabando y sirviendo a Dios continuamente en el lugar santísimo, en el lugar santo. Eso es lo que vemos aquí que hizo David. ¿Están entendiendo esta parte? Vamos a otro texto, el mismo punto, Nehemías capítulo 12, 24. Nehemías 12, 24. Ya, Nehemías, después de la deportación, después de que ellos regresan de Babilonia, fíjense lo que ocurre acá. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Había 24 turnos.
guardando su turno. Y ahí empieza a salir una lista. Esto continuaba en el tiempo de Jesús también, el tiempo del nacimiento de Juan el Bautista. Su papá estaba estableciendo un turno, ¿no?, para hacer las órdenes de servicio en el templo, en el tabernáculo, en el templo de ese momento. Bueno, ahora si volvamos a Apocalipsis. No nos vamos a olvidar de estos 24 ancianos porque constantemente van a ir apareciendo en los relatos de Apocalipsis. Entonces es importante entender. Entonces, definición. ¿A qué definición llegamos? ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Son potestades, son servidores, son, se puede decir, seres celestiales que están ahí constantemente para alabar a Dios. No hay otra definición que se le pueda dar. Pueden darle a la gente todas las definiciones que sea, pero por el momento es la que nosotros hemos encontrado más clara. Son personas que están alabando a Dios. Seres celestiales. No son personas, no son humanos normales como nosotros. Seres celestiales. Eso es lo que Juan está viendo en ese momento. Es una visión del reino de Dios. Después, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso ya habíamos mencionado. Esta lámpara, estas 7 lámparas están representando a la luz del Mesías mismo. Representa la luz que el Mesías iba a traer a la humanidad, que iba a salir del trono celestial. Por eso estaba ahí. Por eso cuando Yeshua también se presenta ante Juan, aparecía, él veía también alrededor de él 7 lámparas que le iluminaban. Bueno, pues otra cosa interesante, ¿qué también está viendo Juan que sale del trono? Recuerden que él no distingue al que está en el trono. Nadie puede ver el rostro de Dios. Él no está diciendo el rostro de Dios era con barbitas y bigotes. No, él no distingue. Él solamente distingue materiales preciosos, piedras brillantes, o sea, una luz inmensa. El mismo Moisés fue todo lo que vio. Fue solamente una luz brillante y al final cuando vio se quedó todo brillante él también. ¿Se acuerdan que Moisés así contempló eso? Y bueno, ¿qué otra cosa había en el tiempo de Moisés cuando se le manifestaba a Dios? ¿Qué otra cosa se acuerdan que había? Relámpagos, truenos, voces fuertes. Entonces, podemos entender que aquella vez, cuando el pueblo de Israel se presentó en el monte Sinaí y empezó ahí a relampaguear, bum, 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 y a escucharse sonido de bocina, quiere decir que era una representación del reino celestial en la tierra. Y vamos a ver qué dice en el libro de Éxodo. Vamos a ver, Éxodo capítulo 19. Otra cosa más, cuando nosotros vemos la lámpara, la menorá, ¿se acuerdan que dijo David que era la lámpara? Lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces cuando nosotros vemos que en un lugar aparecen luces, lámparas, ¿qué estamos entendiendo? En este momento se va a manifestar la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Y recuerden que a partir de aquí, los siguientes capítulos que van a ser profecías, van a ser dichos sobre acontecimientos que van a venir. Igual, cuando Dios se presenta, empieza a manifestarse en el monte Sinaí, después de manifestarse con temblores y con fuego, trueno, después que vino la voz de Dios. Éxodo 19, 18. Todo el monte Sinaí humeaba. Esto es cuando el pueblo estaba ahí a orillas del Sinaí, después de haber sido liberados de Egipto, después de ser una gran congregación, una iglesia, una quejilá, un conjunto de naciones, porque ahí había egipcios, había israelitas, había de todo, estaban las 12 tribus de Israel, estaban los descendientes de Abraham. Entonces se puede decir que estaba la iglesia preparada por Dios. Amén. Ahí estaban reunidos. Y en ese momento, ¿qué aparece? ¿Qué ocurre en el monte Sinaí? Humeaba, porque el Señor había descendido, fíjense. El Dios Todopoderoso descendió. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir cuando desciende Dios? Su gloria, su manifestación celestial empieza a sentirse en la tierra. Empieza a sentirse su poder. El Señor está descendiendo en el monte Sinaí. Entonces, ¡boom! ¡Boom! Me gustaría tener efectos especiales, ¿no?, para mostrarles. Pero eso estamos viendo. El sonido de bocina
sobre el fuego, descendió sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y estas comparaciones son lo que está haciendo también Moisés de acuerdo a lo que vio. Él comparó con un horno que se enciende, y cuando quema el horno sale los humos. Así también se parecía lo que ocurría en el monte Sinaí. Parece que se está incendiando. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Ese es el sonido del shofar. Se iba escuchando. De ahí que los israelitas usan el shofar de antílope, porque ese es el sonido que se iba escuchando. Trun, trun, se iba escuchando constantemente desde ahí. El sonido de bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Dios le respondía, no sé cómo es la voz tronante, voz fuerte, ¿no? Se hablaba. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dios en la tierra? Su manifestación gloriosa está descendiendo ante los hombres. ¿Ante quién está ahora Dios? ¿Quién me puede explicar? ¿Ante la presencia de quién está? Del pueblo de Israel. ¿Y ante quién cree otra vez que Él se va a manifestar en el futuro? ¿Ante gentiles? ¿Ante pecadores? ¿Ante gente que le aborrece? ¿Ante su pueblo otra vez? ¿Ante gente que ha recibido su ley, su instrucción, su promesa, su pacto, su alianza? Ante ellos nuevamente se va a manifestar. Por eso, la primera señal en Apocalipsis es un mensaje a las 7 iglesias. 7 iglesias que representan al pueblo de Dios en su plenitud, ya esparcido entre las naciones. Pueblo que está siguiendo sus fiestas, su Shabbat, su palabra en plenitud. A eso se va a manifestar. A las demás personas no se le va a manifestar porque no le están siguiendo, no están entendiendo su mensaje, no están viendo su luz. Entonces simplemente no se le va a aparecer. ¿Por qué no se le aparece a los filisteos, a los madianitas, a los sirios, a los babilonios? Porque ellos no estaban en los proyectos de Dios, ni en los planes de Dios. O sea, mucha gente diría, ¿por qué yo no entiendo estas cosas que ustedes entienden? ¿Por qué yo no soy así? ¿Por qué yo no creo estas cosas? Simplemente porque no está siguiendo las cosas de Dios. Porque no está teniendo interés en los planes de Dios, en los proyectos de Dios. Entonces no se te va a abrir la mente tampoco. No vas a poder entender qué es lo que están hablando de ellos. Porque no está siguiéndole. Si uno quiere encontrar las cosas de Dios de verdad, con realidad, entonces va a seguir, va a buscar, va a unirse a ese pueblo como esos egipcios que salieron de Egipto, porque ellos vieron el poder de Dios. Imagínense, ellos vieron el poder de Dios y dijeron, este es el Dios verdadero, y le siguieron. ¿Y qué están viendo? Están viendo su gloria. Están escuchando su voz tronante, porque le han seguido. Pero el resto de las personas ahí están convirtiéndose en enemigos de Dios. Esto es santidad. Hay que entender esto. Santidad es acercarse a las cosas de Dios, a lo sagrado de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios, dice. Y uno cree que es santo porque simplemente hace algunas cositas, unas buenas acciones. Pero no sabe si esas acciones están agradando a Dios o no. O te está agradando a vos mismo nomás. Te estás sintiendo bien vos mismo nomás, contigo mismo. Y le estás deshonrando a tu Dios. Recuerden que hablamos hoy, justicia, justo y santo son diferentes. Podés ser justo, pero no ser santo. Lo que te hace santo es acercarte a las cosas de Dios. Y esto es lo increíble, porque las fiestas bíblicas son consideradas santas. El Shabbat es considerado santo. Los alimentos kosher son considerados parte de la santidad. Y es lo que ahora el pueblo cristiano tradicional está menospreciando grandemente. Las fiestas, el Shabbat y los alimentos kosher. ¿No le parece extraño? Pero te hablan todo el tiempo de santidad, hermano, con santidad, hermano. Hay que tener santidad. Ustedes no tienen santidad. Por eso no reciben visiones ni revelaciones. Puede ser. Nosotros estamos queriendo acercarnos a los santos. Y allí acerca Sengo. Y una vez que nos acercamos a los santos, esa santidad llega a nosotros. Entonces, a partir de acercarte a lo sagrado, a lo santo,
empieza tu vida a cambiar y ahí te convertí en un sadik, en un hombre justo. Porque empezás a vivir las cosas que Dios quiere, las cosas que Dios dice. Porque ¿para qué te vas a acercar a su Shabbat? ¿Para qué te vas a acercar a sus fiestas bíblicas? Para aprender su corazón, para aprender sus planes, sus ideas. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que tu vida cambie. Va a hacer que viva una vida correcta, una vida justa delante de Dios. De lo contrario, si vos te acercas a las fiestas bíblicas y haces lo contrario, Isaías dice lo que considera abominación. Por eso dice Isaías, estoy hastiado de sus lunas nuevas, de sus sacrificios, de sus fiestas. Porque ellos venían para esas cosas, pero sus corazones seguían en la injusticia. Seguían haciendo pecado. Entonces, corremos el riesgo de esas cosas también. Bueno, estamos entendiendo un poco lo que está ocurriendo ahí. Para poder humanizar lo celestial. Es muy difícil esto. Porque lo que está viendo Juan es algo celestial. ¿Y cómo poderlo traerlo a lo humano? Traerlo a nuestra naturaleza. Es muy complicado, pero vemos que la Biblia nos enseña que hay manifestaciones celestiales en la tierra para traer santidad a su pueblo escogido. Y ahora, esto celestial, Juan, un siervo fiel a Dios, está viendo con sus ojos. ¿Qué les parece? Por lo menos está viendo. No sé si en cuerpo presente o solamente con visión, o solamente con sueño, no podemos distinguir muy bien. Pero lo que sí que él dice que así está, así estoy viendo. La lógica es que esté viendo en visión, que sea una visión que se le está apareciendo. Bueno, ¿qué más dice acá? 19, estamos en Éxodo, ¿no? El sonido de la bocina iban aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Es lo mismo que está ocurriendo ahora con el apóstol Juan, pero en ese caso era una visión. Pero en este caso Dios desciende al hombre, a la tierra. Dios, toda su manifestación, toda su gloria desciende. Pero solo permite que Moisés avance. El resto, peputante Pepe. Igual, Dios a una persona fiel, una persona devota, una persona con corazón abierto, le revela sus misterios. ¿Qué creen ustedes? ¿Les puede revelar o no? ¿Qué es lo que tenía Juan? Juan era una persona dedicada, se la pasaba buscando la verdad, queriendo saber los temas de Dios. Por eso, como Daniel también, como Miriam, la mamá de Yeshua, ella también una mujer fiel. Por eso vemos su testimonio cuando va a la casa de su prima, como ella menciona todas las promesas que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, y el juicio que vendría contra el enemigo de Israel. Como una muchacha común y corriente que no entendía nada de Dios va a hablar estas cosas. Que sí que era una muchacha que esperaba la redención de Israel, la restauración de Israel, y Dios le da tremenda bendición. Eso ya arranca ya en el pasado desde Ana, que también tuvo esa visión y hace un cántico, clamando las grandezas de Dios. Y Dios le da como recompensa el poder tener un hijo que se llamó después Samuel, profeta Samuel. Ya conocen la historia. Bueno, versículo 20, y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y el Señor dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes, que se acercan al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y ahí después vemos todo lo que le dijo, todo lo que ordenó, y después en el capítulo 20 ya directamente sale la voz de Dios. Hasta aquí puede venir el pueblo, hasta un límite, hasta una señal. Bueno, volvamos a Apocalipsis. ¿Qué más? ¿Qué visión más hay? Dice 4, ¿no? Alrededor del trono había 24 tronos, ya leímos sobre los 24 ancianos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Voces, dice. Y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son
los 7 espíritus de Dios, las manifestaciones que Dios tiene. Y esas manifestaciones se han visto en su Hijo Yeshua HaMashiach. Esas 7 manifestaciones que ya hemos leído en cultos anteriores. Versículo 6. Y delante del trono, aquí aparece otra cosa interesante. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ya no le asusta de estas cosas, ¿qué serían? ¿Qué es? A ver, investigando acá dice un mar de vidrio semejante al cristal. Mar de vidrio. Mar. Entonces nosotros directamente ya vamos a dibujar un mar. ¿Cómo es un mar? El mar es agua, ¿no? Se mueve así. Pero si el mar fuera de vidrio, ¿cómo estaría? Quieto, ¿no? Si fuera de vidrio. Entonces, ¿cómo puede pensar que es un mar? O si no, lo que está viendo es todo un paisaje azul. Se puede decir así, ¿no? Y duro. Que parecía agua, pero ¿cómo va a ser agua si no se mueve? Entonces no es mar. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan? Eso como que nos asusta, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo? Entonces, según algunas interpretaciones de la Torá, sin que los de la Torá crean en el libro de Apocalipsis, eso es importante resaltar, que los de la Torá, los que escriben la Torá, no creen en Apocalipsis, ¿no? Porque son judíos. Entonces, según las interpretaciones dadas por algunos líderes de la Torá, a lo que ellos le llaman un mar de cristal o un lago de cristal es a la fuente de bronce que había en el tabernáculo. No sé si conocen la fuente de bronce. La fuente de bronce era tan brillante, brillaba tanto, que el agua parecía que era como un vidrio así, liso, ¿no? Y estaba quieta, se movía. A eso le llamaban, eso usaban ellos para purificarse y limpiar. Entonces lo que Juan está viendo acá es esa fuente. Es algo semejante a la fuente de bronce que está en el tabernáculo, en el templo. Él está viendo allá delante del trono. Porque esa fuente estaba antes de entrar al lugar santísimo, el lugar santo y santísimo, que es el lugar donde está la presencia de Dios, el arca del pacto. Si nosotros vamos a tener una idea de que el tabernáculo, el arca del pacto, todo lo que está ahí en el templo representa al trono de Dios, porque dice la Biblia que en el cielo también está el lugar santo, santísimo, que Yeshua entró ahí a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay brillando antes de entrar al lugar santo y santísimo? ¿Qué es lo que hay afuera que brilla y parece mar, parece agua, pero está ahí resplandeciendo? ¿Qué es? Es la fuente de bronce. ¿Para qué se usaba la fuente de bronce? Para purificarse. Para estar en la presencia de Dios puros y limpios. Eso es lo que podemos deducir que Juan está viendo. O podemos seguir creyendo que está viendo un mar de vidrio, como dice ahí, ¿no? Porque dice que es como. Él lo compara. Está viendo así. Puede ser que, claro, nosotros, la fuente de bronce era bien grande, ¿no? Era bien grande, no era chiquito, no era un fuentecito así, una latonita, era bien grande, ¿no? Donde se lavaba cantidad de agua y el agua estaba ahí quieta. Podemos decir que lo que vio en el cielo era algo más grande. Más grande. Bueno, eso puede ser una de las explicaciones. Pueden buscar ustedes por ahí más explicaciones, les doy la tarea y me lo traen, ¿no? Eso es lo que pude lograr encontrar. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono, alrededor del trono, pero esto es lo interesante, alrededor del trono también había 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Alrededor del trono había 4 seres vivientes con ojos. ¿Y quiénes son estos 4 seres vivientes? ¿Vale? Si la Biblia nos podría explicar algo semejante a esto. Y este tema encontramos directamente en el libro de Ezequiel, pero muy confuso la manera que Ezequiel explica. Pero si vamos a ir a estudiar Ezequiel ahora, perderíamos muchísimo tiempo, teníamos que hacer todo un estudio otra vez. Pero en resumen, lo que Ezequiel está tratando de hacer entender ahí es la aflicción y la vida que han tenido los israelitas a través de los tiempos. Si uno hace un resumen del libro de Ezequiel, lo que él está contando es el pueblo cómo se rebeló, el pueblo cómo pasó
desobedeció las voces de Dios y cómo Dios empezó a manifestarse con ellos a través de mensajes, a través de manifestaciones, profetas y acontecimientos y situaciones. Eso es lo que vemos en Ezequiel. Si vamos a todo Ezequiel, comienza con la manifestación de estos 4 seres vivientes. Así empieza Ezequiel, capítulo 1, tarea para que lean. Y después avanza con el pecado del pueblo, con los pueblos que pecaban alrededor de él. Y después va hasta el pueblo descarriado y el rescate que va a tener Dios hacia ese pueblo. La forma en que los va a rescatar. Después llegamos hasta el valle de los huesos secos. Llegamos hasta que los limpiaré, los purificaré y los haré otra vez mi pueblo. Y llegamos hasta el reino milenial. Así terminamos Ezequiel. Estoy haciendo un resumen rapidísimo. Entonces, ¿para qué esto? Para entender qué es lo que quiere demostrarnos Dios cuando le muestra a Juan estos 4 seres vivientes. Tendría que haber entendido todo lo que el profeta Ezequiel habrá entendido o habrá escrito en su libro. Entonces, si nunca hemos leído Ezequiel, ni un solo capítulo, ni un solo versículo, no hemos entendido, claro, nos parecerá extraño lo que ocurre acá. Pero cuando lo poco que conozco de Ezequiel, y ya hemos compartido varios versículos, puedo entender que Ezequiel habla de la restauración en los tiempos finales. Del pueblo de Israel que se había perdido entre las naciones, que había pecado, que había transgredido el mandamiento de Dios, que había quebrantado los días de reposo y de la promesa de restauración. La promesa del reino de David a restaurarse en los últimos tiempos, de un reino que sería para siempre. Eso podemos entender en el libro de Ezequiel. ¿Entienden, no? Ahora vamos a tratar de ver qué representan estos 4 seres vivientes y a ver si concuerdan. Dice, versículo 7, ¿no? Versículo 7. El primer ser viviente, si dice ser viviente es porque puede ser un animal que no parece animal y que parece, pero se mueve. Algo así, ¿no? Por eso le llama. En otra versión he visto animal con aliento, dice. Medio raro, animal, dice directamente. Dice, vi 4 animales con aliento, animales que se movían. Entonces aquí sale la palabra ser viviente, ¿no? Significa algo semejante a un ser y que se mueve, ¿no? Se manifiesta. Pero lo importante acá que creo que Dios nos quiere enseñar es la característica de estos seres. Y si Ezequiel vio lo mismo, y Ezequiel hablaba sobre la restauración en los tiempos finales, sobre el pecado del pueblo, sobre el juicio sobre el pueblo, sobre los pastores pecadores, sobre las ovejas descarriadas, vamos a ver qué es lo que le está queriendo mostrar Dios a Juan. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Un león. ¿A quién representa el león? A Judá, al reino, al rey. El rey que iba a establecerse en Israel. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Kadosh, Kadosh, Kadosh es el Adón Elohim. ¿Está bien? El Señor Dios. Eso es lo que decían. Ahora, ahí va la interpretación. Ustedes me corrigen si fallé. Nosotros tenemos en la Biblia 4 evangelios. 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios hablan de la característica de Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Es el león de Judá, ¿no? En la Biblia le explica así. Es el rey que va a estar estableciendo el reino en la tierra. Es el que trajo la restauración a Israel. Cuando nosotros empezamos a ver esos 4 evangelios, esos mensajes que vemos en los escritos de los evangelistas, vemos todas las características que ha tenido el pueblo de Israel en los últimos tiempos. Cuando habían pecado, cuando se habían apartado de la palabra. Eso encontramos en parábolas, encontramos en historias, en acontecimientos, en milagros.
todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el pasado, encontramos en esos 4 evangelios. Pero en especial, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué Dios permite que esté en 4 evangelios? Porque si uno ha leído los 4 evangelios, y hasta ahora el único evangelio que nos falta compartir es Marcos, que después de Apocalipsis vamos a compartir Marcos, va a ver estas características de estos seres vivientes. El evangelio de Mateo trata de enfocarnos al rey de Israel, al rey establecido por Dios, el león de Judá. Eso trata de enfocarnos. Si ustedes ven, empieza ya con la genealogía real. Los antepasados de Yeshua, que eran desde el rey David, rey Salomón, todos los reyes. Entonces está tratando de mostrarnos que Yeshua es el rey establecido por Dios para reinar en el reino que va a establecerse aquí en la tierra. Eso es lo que nos está mostrando el evangelio de Mateo. Hemos compartido casi 1 año y medio de ese evangelio. Y el segundo evangelio, el Marcos, trata de enseñarnos la humildad, la sencillez y el servicio del Mesías. Que a pesar de ser rey, a pesar de ser el que tiene la autoridad, él con qué corazón vino a la tierra. Primeramente, vino para servir. Por eso el segundo ser viviente acá asemeja a un becerro. En otras partes de la Biblia dice a un toro o a un buey. ¿Para qué se usaba el toro o el buey? ¿Para qué era ese animal? Para servir, para labrar la tierra. Era un animal usado para servicio. Yeshua, que había dicho cuando vino, yo no he venido para ser servido, sino para servir. El que quiera ser grande en el reino, hágase último. Sirva. Entonces, el evangelio de Marcos nos está mostrando la característica de un siervo que vino para servirnos, para manifestarnos su servicio. Amén. Esto es lo que, si leímos todo Marcos, vamos a entender. Después, el tercer ser viviente tenía, ¿dónde está? Becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Rostro como de hombre. Y nosotros vemos en el evangelio de Lucas, precisamente, todas las manifestaciones humanas de Yeshua. ¿En qué sentido? En que él sufría por los demás. Él sentía en su corazón el dolor de otras personas. Él manifestaba también que había debilidad en las personas. Para eso tenemos que leer todo el libro de Lucas y vamos a comprender la sensibilidad, el sufrimiento, el tener misericordia de otras personas. Lucas también le llama como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un término que se usaba, era una referencia a decir que es alguien humano, pero que salió de Dios. Eso representaba el Hijo del Hombre. Es humano, pero no es humano. Vino de Dios. Entonces lo que estamos viendo acá es un ser que tiene cara de hombre, pero no es hombre. No sé si me están entendiendo, ¿no? Estamos viendo esa manifestación. Y después, ¿dónde está el otro? Y el cuarto era semejante a un águila volando. El águila representa al que está alrededor del trono, el que está viviendo ya alrededor del trono. Entonces Juan, el apóstol Juan, precisamente el que está viendo esta visión, ¿cómo le presenta a Yeshua? Como el Hijo de Dios, como el que salió de Dios, como el que está unido con Dios, como el que tiene las alas de Dios, como tiene el poder de estar sobre toda la plenitud de la tierra. Así le presenta Juan. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Entendiendo Ezequiel, les repetí, ¿no? Entendiendo Ezequiel. Yo les di aquí un resumen de esta interpretación, pero para que esta interpretación llegue a caber en nuestra mente, tenemos que entender el mensaje de Ezequiel. Todo lo que sale ahí. Al final, Ezequiel, ¿con qué termina? Los últimos capítulos de Ezequiel, ¿con qué termina? ¿Quién sabe? Con el establecimiento del reino de Dios. Entonces, el cuarto ser viviente está representando al rey. El águila representa ya el reinado celestial. Eso, así está terminando. Eso es muy importante también conocer algunos textos, algunas historias que aparecen en el libro de Ezequiel. Bueno, esto es lo que Juan está viendo. Ve 4 seres vivientes. Entonces, un conocedor de la Escritura podría entender. Yo creo que al mirar Juan, ustedes pónganse en lugar de Juan. Ustedes son conocedores de la Escritura ahora. Aunque no conocen mucho, pero van a ponerse ahora como conocedores. ¿Está bien? Ustedes conocen perfectamente
en las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Perfectamente conocen, lo han leído de punta a punta. Y ahora están viendo a estos 4 seres vivientes. ¿Ustedes creen que Juan diría, no entiendo qué significa esto? ¿Qué será que representa? ¿Así creen que diría él? No. Directamente entendería, son las manifestaciones del Mesías. Y siendo un apóstol, siendo un discípulo de Yeshua, con más razón entendería de qué se trata. Son las manifestaciones del que va a reinar y que va a establecer su reino. Y están ahora alrededor del trono celestial, al que siempre Dios le llamó mi Padre, al que estaba ahí. Y no significa que ellos son Yeshua, son sus manifestaciones. Están ahí, sus manifestaciones, su característica. Eso es lo que directamente Juan entendería. Entendería, por eso Ezequiel dijo, por eso en Jeremías dice, en Isaías dice así. Ahora entiendo estas cosas, se me está aclarando todo. Pero a nosotros, como tenemos el contexto así, cristiano, evangélico, católico, no sé de qué está hablando, no sé qué es lo que significa. No podemos captarle muy bien, no sé si me entienden, ¿no? No podemos entender porque nosotros directamente pensamos, pero a nosotros siempre me enseñaron que Jesús murió en la cruz y ya no tenemos pecado. Eso no es lo que yo sabía. No sabía que había más de eso. Y si no había más, ¿por qué entonces están viendo esto? Porque hay más. Esto es increíble. Bueno, continuemos. ¿Qué sigue más después de los 4 seres vivientes? Y los 4 seres vivientes, versículo 8, tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Kadosh, Kadosh, santo es el Señor. Esos ojos representan que están en todas partes, que tienen toda la plenitud. Los ojos simplemente representan que observan todo. Pero en este caso estamos hablando de seres con manifestación de Yeshua. Yeshua es un ser también omnisciente, ¿no? Que está en todas partes. Por eso su espíritu, cuando Él dijo que es necesario que yo vaya para que venga el Consolador, su espíritu está con todos nosotros. Él se puede manifestar a todos sus creyentes porque ese es el poder que Dios le dio. ¿Me están entendiendo este punto? Pero fíjense algo interesante. Por más que estos 4 seres vivientes están representando las características, la esencia, los caracteres, las manifestaciones de Yeshua, ellos no son Dios. ¿Sí o no? Dios está en el centro, en el trono. Y siempre está apartando, está separando, pero le está dando misma categoría, se puede decir, o poderes. Le está dando mismos poderes, pero posiciones diferentes. Eso es lo que la Biblia nos está mostrando. Categoría casi igual, manifestaciones casi igual, pero posiciones diferentes. Uno está sentado ahí en el trono, que no se puede distinguir, solamente se ve su arco. Ahora estamos viendo las características del Mesías. Cuando empecemos a estudiar Apocalipsis, los siguientes capítulos, esto va a ser esencial que entendamos porque cada rato van a aparecer. Y los 4 seres vivientes salieron. Y los 24 ancianos dijeron. Entonces ellos van a empezar a manifestarse también. Los 24 ancianos van a hablar con Juan. Los seres vivientes también le van a hablar. ¿Entienden? Bueno, después, ¿por qué le decían Kadosh, Kadosh? ¿A quién le estaban honrando estas manifestaciones de Yeshua que hemos visto? ¿A quién le estaban honrando? Al Dios Todopoderoso. Yeshua, cuando estaba en la tierra, ¿a quién le daba honra? ¿A quién él le glorificaba? ¿A quién? A su Padre Celestial. ¿Sí o no? ¿Él a quién le oraba? Te oro a mí mismo, me oro a mí mismo. ¿Así? Cuando estaba en la cruz, ¿a quién le clamó? Yo, ¿por qué me he desamparado? ¿Así dijo? No. Constantemente estaba manifestando a su Padre. Cuando el joven rico le pregunta, maestro, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, ese es Dios. Así él dice, ¿no? Dios es bueno. Eso es muy importante entender este punto. Y los 4, ¿dónde me quedé? Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yud He Vav Hei, ¿no? Ese es Yud He Vav Hei. Y siempre que aquellos seres vivientes, versículo 9, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria
y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Atiendan bien lo que dice. Cuando los seres vivientes, que ya hemos visto que representan la característica de Yeshua, las manifestaciones de Yeshua, honran al Padre, ¿qué hacen también los 24 ancianos? También le honran. Entonces estamos viendo como una categoría aquí, ¿no? Como unas posiciones. El Creador Todopoderoso, los seres vivientes, que son las manifestaciones de Yeshua, y los seres celestiales, los reinos celestiales. Todos honrando al Padre. Amén. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que Juan está viendo. Tiran sus coronas, que representa, tú eres el único soberano. Esa es la adoración celestial al Dios Todopoderoso. Esa adoración, ¿dónde tiene que llegar? Aquí en la tierra. Juan está viendo. Juan está viendo lo que el Mesías va a hacer. En la Biblia está escrito que en los últimos tiempos, cuando todo se haya sometido a Yeshua, Yeshua también se someterá al Creador, dice. Él también se someterá, dice. Cuando todo haya sido sometido a Él. Ahora la humanidad no tiene este corazón que tiene en el cielo. La humanidad es rebelde. La humanidad se rebela contra su Creador. Pero Dios va a establecer a su rey, a su ungido, para que todos se doblen rodillas frente a su ungido y todos se postren ante Él. Y al final, después, todos se postrarán ante el Creador. En el último milenio, al final del milenio, la ciudad real, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén celestial, dice que descenderá del cielo. Yo no les puedo explicar cómo será esto. Apenas estoy entendiendo el mensaje al reino. Esto será después del milenio todavía. Hay muchas cosas que todavía vamos a aprender en el milenio. Cuando estemos en el milenio, ahí le voy a explicar un poco más sobre ese punto. Pero es algo increíble lo que es Apocalipsis. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Apocalipsis, Revelación. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.